Hola, estudiantes de Psicología Institucional. Vamos a empezar con las sesiones de las clases virtuales. El día de hoy les cuento que tengo algo muy interesante, que es una continuidad de la unidad 2 que estamos trabajando sobre la naturaleza y la cultura. Entonces, atentos. Hoy día lo que yo quisiera trabajar con ustedes es este texto muy, pero muy bueno de Sigmund Freud, Psicología de Masas y Análisis del Yo. Ya con ustedes en la clase trabajamos tótem y tabú y se acuerdan que todo lo que nos llevaba a entender la relación del yo con el otro siempre va a ser algo que va a estar constante en la preocupación de Freud, ya que no puede haber una psicología que solo hable del individuo olvidándonos de lo social. Eso va a ser como que muy, pero muy importante para luego entender otro tipo de dimensiones que Freud va a explorar a través de las estructuras de la personalidad, a través de estos tres textos u obras emblemáticas que nos ayudan a leer nuestra realidad, lo que sucede en el siglo XXI, es decir, tótem y tabú, psicología de masas y análisis del yo, y obviamente el malestar en la cultura. Entonces, para empezar a trabajar estos conceptos, yo he preparado unas diapositivas que las voy a ir subiendo acá en este recurso y vamos a empezar a examinar la obra de Freud, Psicología de masas y análisis del yo. Y vamos. Para entender psicología de masas y análisis del yo, Freud explica los fenómenos de masa a partir del instinto gregario. Les decía que en su obra es muy interesante porque el hombre no puede vivir aislado del otro. Entonces, esto hace que Freud va a ir trabajando qué sucede con las masas sociales. No nos olvidemos el origen de Freud, que era judío, y vivir y escribir estas tremendas obras en el periodo entre las guerras mundiales es pues fundamental para entender también lo que pasaba en Europa. El fascismo ya no era una amenaza, se establece en Europa. Los líderes y su hambre y sed por la pulsión de muerte estaban en el día a día. Los de la escuela de Frankfurt me gusta mucho cuando se preguntan o dicen, ¿qué vamos a hacer después de Auschwitz? O sea, el mundo ya no será el mismo. En este sentido, lo que hace Freud es demostrar cómo hay ciertos comportamientos dentro de la masa que tienen un origen individual por características particulares. Entonces, acá en los antecedentes de lo que vamos a ir entendiendo por la psicología de masas y análisis del yo, Freud va a hacer una revisión de dos teóricos emblemáticos para la psicología social y para las ciencias humanas en su generalidad. Gustave Le Bon es el primer teórico que va a estudiar Freud para trabajar y llevarnos a hacer la reflexión cómo lo individual está en relación de lo social. Gustave Le Bon era francés, nace en 1841 y vive hasta 1931. Gustave Le Bon había sostenido antes que Freud que existe un alma colectiva. Su libro es The Collective Soul. ¿Y qué es lo que va a decir? Va a decir que el hombre, al integrar una multitud, va a adquirir una especie de alma colectiva. Y cuando se integra esta alma colectiva, todo lo que sería este conglomerado social, va a sentirse como sometido a una especie de necesidad colectiva y un inconsciente social. Entonces, básicamente, esta idea de collective soul nos lleva a ver cómo el hombre es que tuviera una especie de regresión a esta alma de estos pueblos primitivos, entre comillas, que generalmente tenían estas expresiones como los rituales, entrar en trance, para convertirse en un solo cuerpo. Y esto se sigue dando en nuestra época, ya sea en expresiones de multitudes, como en el rock de estadios, todo lo que nos lleva a ver esta época antes del distanciamiento social que estamos viviendo ahora. Es bien paradójico hablar de las masas cuando estamos viviendo en esta época de lo poshumano del COVID-19. No los distraigo más. Gustave Le Bon plantea tres aspectos básicos para entender the collective soul, el alma colectiva.
Nos va a hablar primero de la liberación instintiva, segundo, del contagio mental y tercero, de la sugestión colectiva. Vamos con calma. La primera característica, la liberación instintiva, nos va a llevar a entender cómo el hombre da curso a refugiarse en el anonimato de la multitud para liberar sus instintos. Ya los quisiera ver ustedes en un partido de fútbol, en un concierto de rock, en una manifestación, ¿no? El hombre ahí actúa más por el instinto que por el razonamiento, según Le Bon. Entonces, se ampara en este anonimato, pero a la vez se da un proceso interesante de contagio mental. ¿En qué sentido? El hombre va a llegar a hacer lo que hagan todos sin cuestionar, sin pensarlo mucho. Y eso genera una sugestión. La sugestión es como que este proceso en el cual el hombre, por medio del contagio, va a seguir a la masa y especialmente se vuelve en un sujeto igual al otro. Hay una homogenización. Y este fenómeno es muy importante porque no es solo que en la masa todos nos volvemos súper locos, sino el asunto súper interesante reside en que debe haber algo en la masa que hace que el hombre deje un poco de él para pertenecer a este espíritu colectivo y a ser un alma. Ese punto está relacionado también con un líder poderoso que va a lograr una efervescencia en el sujeto. Entonces, Freud ya va a ir analizando y desentrañando todos esos procesos y va a decir que el hombre cae en una especie de fascinación hipnótica. ¿Por qué? Porque es como si entrara en este trance, en este momento, como que cae bajo lo que sería un hipnotizador. O sea que este hipnotizador va a ser quien lo va a guiar en su trance de liberación instintiva. Entonces, por eso Le Bon, ustedes saben que a principios del siglo XX todavía había esa discusión de salvajismo, barbarie, los pueblos primitivos. Eso ya gracias a la antropología cultural, a la sociología, y diríamos que la etnopsicología ha aportado a ya no ser tan despectivos con lo primitivo. Pero bueno, en la época de Le Bon, principios del siglo XX, todavía estaba esta idea de llamar a lo primitivo, ¿no? El hombre vuelve a un estado primitivo, vuelve a infantilizarse, se vuelve influenciable, se vuelve alguien crédulo y va a reaccionar ante estímulos intensos fuertemente, ¿no? O sea, puede gritar y orar, pasa del llanto a la risa. Es muy influenciable en ese estado. No hay argumentación lógica que le permita resolver su asunto de ser alguien liberado en la masa. Por ejemplo, en el fútbol, los hooligans, ahí se ve la violencia a flor de piel, ¿no? O en otro tipo de expresiones, es decir, que el sujeto queda como que muy influenciable por el líder, por la gente que está al mando de una masa. ¿Y qué va a ser lo detonador? ¿Qué enciende a la masa? Lo que enciende a la masa es el discurso llamativo de todo lo que el líder va a ser quien transmita un discurso llamativo hacia la masa. Entonces, dentro de la masa pueden existir tendencias opuestas en un momento, pero como todos pertenecen a la masa, van a empezar a tener como que un mismo sentimiento, una misma emoción. Y acá hay otro punto interesante que luego se lo analiza en Freud cuando se ve el porvenir de una ilusión o la relación del eros, ¿no? Lo que pasa es que la masa no busca una verdad, sino lo que busca es una ilusión. Ilusio viene del término, es un término más que se usa en lo óptico, las ilusiones ópticas, cosas que no existen, pero que lo que hacen es sofocar nuestra neurosis y nuestro encuentro con el mundo real. Entonces, lo que une a la masa es esta búsqueda de la ilusión. Y las palabras son el transporte para la ilusión. Martin Luther King, por ejemplo, cuando decía, I have a dream, o sea que él ha tenido un sueño. Él dice que sueña a los niños blancos agarrados con los niños de raza negra, que están juntos por Norteamérica. Muy interesante. I have a dream, el gran discurso que da este líder que lucha por los derechos civiles.
Es por eso que Le Bon sí cree que es necesario que exista un jefe a quien obedecer. Bueno, ustedes verán acá qué hace Charles Chaplin, pues el gran dictador, ¿no? Imagínense cómo estaba Europa así, todo lo que era el racismo, la exclusión social, todo lo que sucedía a principios del siglo XX. Es que todos ya habían despertado de lo que era la época de la era industrial, era la época de todo lo que se vino en las primeras 5 décadas del siglo XX con el dolor, la pulsión, la guerra y el odio a un extremo inusitado. Eso también ya concita a varios de estos intelectuales a hacer teorías de cómo la masa es influenciable y puede llegar hasta el genocidio cultural. ¿Qué debe tener este líder? Debe tener un prestigio adquirido, que puede ser económico, también intelectual o también de la honorabilidad. Debe tener una fe ciega en su discurso, ¿no? Si ustedes, yo les invito a que revisen los discursos de Hitler, eran pues incuestionables porque vivía con la certeza. No decía, me parece que la raza aria es la mejor. Para él estaba la raza aria. O los que estaban en el Ku Klux Klan con la supremacía blanca. Entonces, ese sería el primer teórico, Gustave Le Bon. Luego llega William McDougall. Y William McDougall, a diferencia de Le Bon, él es norteamericano y nace también entre el siglo XIX y fallece el siglo XX, es muy interesante. Por eso Freud lo retoma para su teoría. William McDougall ya nos va a decir, no todas las masas son esa alma colectiva o tienen ese comportamiento, entre comillas, primitivo. Va a decir, hay masas que sí tienen comportamientos ordenados, constructivos, y habría que distinguirlas de las multitudes. En ese sentido, para McDougall, las masas pasajeras, vamos a llamarlas multitudes. Por ejemplo, cuando un fin de semana van al estadio y el Tigre está jugando y todos están Huaricasaya o está jugando el Wilstermann, ¿no? Entonces, es esta multitud. Pueden ser personas de la zona norte, sur, de varios lugares cuando el Wilstermann juega. Están los Gurkhas también, estos grandes hinchas del Wilstermann, pero son una multitud. Son como que una multitud eufórica por la pasión de multitudes, ¿no? Luego tendríamos estas instituciones permanentes, nos va a decir McDougall, que ya no son las multitudes. Poco a poco, el comportamiento colectivo, por procesos organizacionales y también de cohesión, se va a ir convirtiendo en instituciones permanentes. Y estas instituciones permanentes ya pueden entenderse, por ejemplo, como la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia sin todo lo que son la gente que tiene fe en un Dios, en el fenómeno religioso, ¿no? Entonces, para McDougall, lo que mantiene cohesionada la masa es esta reacción simpática primitiva que va a lograrse en base a un contagio, ¿no? Y esto, lo que le interesa más a McDougall es cómo se va a tener una sensación de poder. Es decir, que cuando la masa contagia de la euforia a la gente que está ahí, va a generar una sensación de poder. ¿O ustedes no se han sentido poderosos cuando han ido a alguna marcha? Yo creo que es como que liberación instintiva y todo lo que tiene que ver con el poder. Y eso hace que la gente se sienta invencible. Eso pasó, por ejemplo, en todo este proceso de cambio de principios del siglo XX en Bolivia, todo lo que ha sido este movimiento en la guerra por el agua, por ejemplo. Los vecinos se sentían invencibles, al igual que los regantes. Y varios sectores sociales más, ¿no? Obviamente. Entonces, McDougall está de acuerdo en varios puntos de Le Bon, pero ¿cuál es el primer quiebre? Que McDougall nos va a hablar de que no toda masa es emocional o, entre comillas, primitiva. McDougall nos va a decir, las masas también tienen un grado de organización y no son solo pasajeras. Pero entre todo esto, la teoría de McDougall nos va a hablar de 5 factores que tienen las masas para pasar de multitud a una organización social. El primer factor sería que esta masa no debe ser pasajera, sino más bien permanente, ¿no?
Es decir, que ya las reuniones periódicas hacen que exista todo un punto bien interesante que va camino a consolidar instituciones, lo material, la temporalidad, las normas, lo simbólico y lo imaginario. Un segundo punto sería que cada individuo debe consustanciarse del rol que tiene en esa masa, que se va convirtiendo poco a poco en una institución, en una organización. Y se va a desarrollar el grado de afectividad, ¿no? Es, por ejemplo, en la iglesia dominical. No es solo que se va a escuchar a Jehová, sino que también se van generando ciertos lazos interesantes entre las personas que comparten una misma fe. La masa debe relacionarse con otras análogas, es decir, que, por ejemplo, no es lo mismo los testigos de Jehová que los Hare Krishnas, voy a ser extrema, tienen otra manera, otra lectura de la vida, de lo espiritual. La cuarta característica es que se mantienen ciertas tradiciones y rituales. Es bien interesante el mundo de los judíos, por ejemplo, cuando festejan el Hanukkah y no la Navidad, la creencia de que cuando mueren van a encontrarse a Abraham y no van a ir al paraíso, o todo lo que es estas tradiciones que luego hacen que los hacen peculiares y diferentes, ¿no? Y los rituales. En el mundo católico está el ritual de la Eucaristía, todo lo que es el tener el pan y el vino, porque representa la idea de que Jesucristo va a resucitar de entre los muertos, ¿no? O sea, son ciertos rituales dominicales que tienen los católicos. Los judíos su sábado, por ejemplo. Entonces, la masa debe estar organizada y ya poco a poco buscar especialización entre sus miembros, es decir, jerarquías. Y eso hace que la masa se convierta en una organización y luego en una institución permanente y ya no sea multitud. Entonces, en este sentido, Freud, ¿qué es lo que va a lograr? Freud va a lograr hacer una teoría interesante retomando varios puntos de Le Bon y también de McDougall. De Le Bon, por ejemplo, ¿cuáles son los principios más importantes para Freud? Lo que le interesa a Freud es ver el comportamiento de la masa y cómo un sujeto que está dentro de una masa puede hacer los sacrificios más grandes. Es decir, el gran espíritu de sacrificio. Lo vamos a analizar en un momento, ¿ya? Es como los católicos que dicen, hay un mandamiento que Jesucristo nos ha impuesto que resume todo lo que ya se tenía con los 10 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O esta cuestión del sacrificio, ¿no? O sea, Jesús murió por nosotros. Está interesante todo eso. Entonces, una discrepancia más bien que tiene Freud con Le Bon es este punto central que nos dice que no todos los comportamientos de la masa son negativos. Para Freud, en un momento de lo que fue el desarrollo del sujeto, es muy importante entender esta idea de, por ejemplo, el folclore, los mitos, los cantos populares como producto de la colectividad. Ni qué decir, por ejemplo, de los mitos, que son relatos orales que ayudan a entender los orígenes de un pueblo. Entonces, Freud va a decir, no se confundan, no es solamente pensar que una masa nos va a dar un estado emocional desquiciado, así de liberación instintiva. Entonces, ahí empieza la primera hipótesis grande de Freud, porque va a decir que para entender el comportamiento de las masas es necesario acudir a la psicología individual. ¿En qué sentido? Para Freud, la psicología colectiva ha de resultar estéril si no se refiere también a la psicología social. Especialmente le va a interesar ver que los individuos que están dentro de una masa se sacrifican por algo y tienen un interés en común. Entonces, para Freud, es también muy interesante pensar la masa con lo que ha sucedido con los grandes campos de lo que sería pues la transformación de la historia, como la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Es que el malestar en la cultura, esta angustia del hombre, del neurótico, especialmente al vivir en un mundo con reglas, no es solamente algo que nos lleve a lo negativo,
La angustia se engancha con todo lo que es también este carácter movilizador del cambio social. Entonces, Freud va a decir que existen dos tipos de masas. Estarían estas masas, o sea, retomando a McDougall, que son las permanentes o estables y generan instituciones sociales, pero también están las masas de existencia pasajera, que serían las multitudes. Eso retoma de McDougall. Entonces, 1921 es que Freud va a lograr tener a estos dos grandes teóricos para dar un nuevo enfoque a su teoría psicoanalítica. ¿Y cuál es este hilo conductor que le interesa trabajar a Freud en psicología de masas y análisis del yo? Obviamente la teoría de la libido. La libido, esta energía sexual, es bien interesante porque ya Freud se cuestiona cómo se puede hablar de libido y narcisismo, cómo el sujeto tiene que tener cierto nivel de narcisismo primario, cómo se dan estas relaciones objetales con lo filial y cómo el hombre, después de que pasa de todo lo que ustedes saben, el desarrollo, el estado de latencia, la psicosexualidad infantil, el estado de la latencia, vuelvo a mencionar, cómo el hombre llega un momento en el cual sacrifica algo de él para pertenecer a la civilización y para vivir en la masa. Entonces, ahí está uno de los grandes puntos que va a darnos Freud, que nos va a decir que la esencia del alma colectiva sería estos lazos afectivos y especialmente el vínculo que se empieza a generar con las personas que están en una determinada masa. Entonces, es como si existiera un vínculo o una especie de relación amorosa detrás de lo que es la colectividad. Y esto aparece oculto en ellos detrás de la sugestión. Vamos con calma. Entonces, la masa primero se halla cohesionada, pero esta cohesión está dada más por el eros, por el amor. ¿Por qué? Porque la gente que está en una masa tiene como un sentimiento de alto desarrollo afectivo, ¿no? O sea, que es como que la masa representa la meta sexual, pero desviada en sublimar cierto tipo de actos y comportamientos colectivos. El segundo punto que le interesa mucho a Freud es esta renuncia que tiene a lo que es el sujeto, ¿no? O sea, él va a dejar algo para estar en la masa. Por ejemplo, uno puede dejar hasta de dormir para cuando especialmente, no sé, tal vez han estado en colegios católicos, ¿no? Domingo hay misa a las 7 de la mañana. Tengo que renunciar este placer de dormir hasta tarde por ir a la misa. Pero aquí está esta idea del amor a los demás, ¿no? Entonces, no se pierdan. La primera idea es que la cohesión que mantiene a la masa es el eros. Y la segunda idea es este amor por los demás que hace que el sujeto se sacrifique. Y esto Freud lo ve así, pues, brutalmente, les quería decir, y lo voy a decir así. No sé cómo explicarlo así finamente con guante blanco, ¿ya? Esto se ve de manera brutal, así fuerte, en dos masas artificiales, la iglesia y el ejército. Ya que al parecer la iglesia y el ejército tienen como una coerción exterior que no permite que se hunda ese Titanic, ¿no? Entonces, básicamente, las dos masas artificiales, la iglesia y el ejército, son lo que ya McDougall pensaba, decía, no, pues no es solo diversión, no es solo pachanga, lo liberal y todo lo que se da en la masa, sino que hay esta idea de las instituciones permanentes. Entonces, las características que van a tener estas instituciones, que las va a llamar masas artificiales Freud, son muy interesantes, nos ayudan a entender estos fenómenos pero tan fuera de lugar. Por ejemplo, todo lo que sucede con ciertas sectas, ¿no? O sea, todo lo que ha sucedido con la religión como el opio del pueblo, que ya decía Marx. Pero para no perdernos, ¿cuáles son las características de la iglesia y del ejército? Son masas altamente organizadas y disciplinadas.
Y además que lo que promueven ellos es una ilusión. De nuevo vamos con la cuestión de la ilusión. Esta ilusión que hace pensar que todos tienen como que la tierra prometida en la religión, en el ejército, que van a ganar una batalla y demás. La presencia de un jefe que puede ser invisible e invencible está ahí. En la religión, por ejemplo, Cristo, Jehová, Buda, o en el ejército tenemos el comandante, todo este rango de personas que están en una jerarquía. Y es esta idea que la va a asociar Freud con el padre. Esta idea de que todos piensan que son amados de igual manera por un gran padre, Yahvé, Jehová, todo lo que sería esta idea de que es un padre que tiene un amor infinito, que luego lo va a trabajar como un sentimiento oceánico en el sujeto, que no es traicionado, que vive con esta ilusión, ¿no? Y esto es muy interesante. Han visto en el pueblo, bueno, estoy hablando ya como política, han visto lo que ha sucedido en Cochabamba con esta manera de bendecir la ciudad desde el cielo, es decir, desde todo lo que ha sucedido en Semana Santa por esta cuarentena. Es muy interesante. Otra gente está muy molesta y dice que prefiere un Estado laico, que la iglesia no se meta en estos asuntos. Hay otra gente que recibir agua bendita desde el cielo, whatever, desde donde hayan recibido, los ha tranquilizado, porque es parte de su ilusión, ¿no? Yo creo que el psicólogo está para ver este tipo de fenómenos sociales que se dan, ¿no? Y bueno, ni qué decir que la Biblia entró al Palacio de Gobierno. Ese es otro tema que si nos ponemos a hablar, no voy a acabar con esta clase, ¿ya? Pero entonces, vamos a ver que las dos masas artificiales, la iglesia y el ejército, tienen un alto grado de organización, tienen la ilusión de un padre que cuida a todos. Y las relaciones entre los integrantes serían unas relaciones más afectivas y de hermandad. Pero el pánico y la angustia que sucede cuando muere el líder es increíble, es un fenómeno de masas. Ya para ir cerrando esta exposición, vamos a decir que el líder, que es un padre para la multitud, ocupa el lugar de ese padre que es incuestionable, ese padre que siempre te va a querer, ¿no? Y eso hace que las personas toleren las diferencias entre sí en las masas. En pocas palabras, ¿qué es lo que sucede? Pues en las masas hay una restricción del narcisismo, porque yo cuando digo restricción es que apago un poco mi narcisismo para sacrificarme por el otro. Y esto se da porque va a haber lazos libidinales entre los integrantes de una masa, que en realidad son esos lazos eróticos desviados de su fin original que van a pasar a la sublimación. Entonces, por eso es que Freud luego nos va a hablar del enamoramiento, la identificación y lo que vamos a entender luego como la hipnosis. La identificación es la forma más temprana del enlace afectivo y es fundamental para estructurar la personalidad y la orientación sexual del individuo. Básicamente, Freud va a decir pues que todos los sujetos que pertenecen a una masa se sienten identificados entre ellos mismos y con el líder. Entonces, esto hace que la gente entre en cierto grado hipnótico, cierto grado erótico, pero la pulsión sexual es sublimada en todo lo que sería esta cuestión de creer en una idea o en una ilusión compartida. Eso explicaría el contagio mental, la homogenización de la masa y esta identificación con el líder. Entonces, Freud arriesga dos cosas interesantes. La teoría de la libido para decir qué masa ni qué masa. O sea, lo que hay ahí es una meta sexual desviada y sublimada. Y el segundo punto sería los mecanismos de identificación, que son mecanismos individuales, pero que generan la cohesión con él. Entonces, esto genera el enamoramiento entre varios que están dentro de una masa y cómo el sujeto se pierde en esa masa, ¿no? Hay una canción de Radiohead donde dice que hay una frase que la gente se pierde, fade out, ¿no? O sea, es bien interesante. Bueno, perdón por dar ese ejemplo, pero estamos hablando de
de las masas, del fútbol. Me estoy pasando a otro tema. La idea es esa, hay que entonces entender ese grado de enamoramiento que existe y que genera un proceso de hipnosis. Ahí lo tienen a Rasputín, este gran, pero gran mentalista ruso, ¿no? Si quieren buscar más de él, les puedo sugerir algunos documentales y estos fenómenos que no son solo de masas, hasta son sobrenaturales, de hipnosis, de estados de prestidigitación y demás aspectos. Pero bueno, entonces acá podemos ver que esta manera sexual de involucrarse entre los sujetos queda coartada y va a existir un proceso no solo de identificación, sino también de idealización de el jefe, el líder que va a llevar la masa. Y por eso es que hay como que un objeto introyectado y magnificado. Y el sujeto se vuelve sumiso, humilde y minimiza todo lo que es su narcisismo. Entonces, esto nos lleva a ver que el lugar del hipnotizador, del gran líder, sería el lugar del ideal del yo. Y básicamente, el lazo entre el líder de las masas y los individuos que la componen es algo intermedio entre la hipnosis y el enamoramiento. Qué interesante, ¿no? O sea, dos fenómenos así que mueven el mundo, especialmente esta idea de que las masas están en algo intermedio entre la hipnosis y el enamoramiento. Entonces, ya para ir cerrando, la masa es una reunión de individuos que han reemplazado en ese momento el ideal del yo por el objeto común a todos, personificado por el líder, a consecuencia de lo cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca identificación del yo. Con esto acabaríamos esta primera clase. Yo la voy a difundir y también la planificación va a estar en el grupo del Facebook Psicología Institucional. Lean pues. Y empezamos. Esta ha sido la primera sesión y con ustedes vamos a hacer todo lo posible para continuar con la clase y estar en una época muy compleja. Como psicólogos tenemos que estar así como que dispuestos a formarnos en tiempos de coronavirus, de cuarentena y especialmente de las emergencias psicológicas. Nos vemos la próxima sesión.